Sí, sí, diga. ¿Cómo es la pregunta? Es sobre las ecuaciones homogéneas en primer orden. Es cuando hace los resultados de una ecuación. Todavía no me quedó claro cómo hace el tema de los resultados, que dice que tiene cuatro resultados posibles una ecuación. Ah, está. Es un ejemplo particular. Claro. Puedo mostrarle con la filmina y vamos viendo eso y después capaz que haciendo algún dibujito o algo de eso en la otra pizarroncita. Era en el ejemplo 2, ¿no? No, homogénea me has dicho. La ecuación es 2xy derivada de y sobre x igual a 4x al cuadrado más 3y al cuadrado. Bueno, es más, yo le quería agregar algo más a esto de los homogéneos, decirle alguna cosita más. Y bueno, entonces aprovecho, primero explicamos esto y después agregamos las otras cositas que te quería decir. Bueno, entonces teníamos la homogénea, que, que la fórmula general es derivada de y respecto a x igual a una función f evaluada en y sobre x. Y para resolver esto, la idea es que uno pueda hacer una sustitución de la forma u igual a y sobre x. ¿Estamos? Porque, ¿cuál es la idea para resolver la ecuación diferencial? ¿Qué es lo que uno busca hacer por lo general? Es integrar. ¿Estamos? Entonces, para integrar, quiero mandar, lo que uno trata de hacer siempre es llevarlo a algo de variables separables, el mejor de los esquemas, el mejor de los casos que podemos tener es ese. Entonces, para integrar acá y llevarlo a algo de variables separables, uno busca hacer una sustitución. ¿Estamos? Entonces, la sustitución que se va a hacer es u igual a y sobre x, o mejor dicho, y igual a x por u. Por la regla de Leibniz, tengo que la derivada de y es igual a u más x derivada de u. Entonces reemplazo, donde decía derivada de y, pongo esta cosa. Donde decía f de y sobre x, pongo f de u. Y ahora mando todo lo que tiene f de u para un lado, y para el otro lado me queda eh, lo de x. Entonces me queda a variables separables y puedo integrar. ¿Está? Ahora, ¿qué tan difícil es resolver el problema? De depender de f. Entonces, esto estaba el primer ejemplo de este, el que querían saber, o el que seguía. Era este, ¿no? Eh, claro, es ese. Bien, vamos a ver. Entonces tenemos este problema acá, 2xy sobre 4x cuadrado más 3y cuadrado. Lo primero que hago, divido por x por 2xy. Entonces me queda esto de acá y ahora hago la sustitución esta. Entonces me va a quedar u más x de du igual a 2u a la menos 1 más 3 sobre 2u. El u que está sumando acá lo pasé restando, entonces me quedó esto. Y acá calculo cuánto esto me queda 2 sobre u más u Profe, sobre 2. disculpe, Sí. ahí tengo una duda. ¿Por qué en ese caso directamente no integra el penúltimo término? Sería el que es 2 sobre u más u sobre el de al lado. Eso ahí. ¿Por qué no integra? Porque puede dividirlo en la suma. O sea, integrar la primera parte y la segunda parte por separado. Como si Bien. fuesen dos funciones. Porque no es esto tal cual lo que tengo que integrar. Me falta ¿Y hacer cómo una me doy cuenta. cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Porque yo, por ejemplo, cuando hice el ejercicio solo, sería integré en esa parte y el resultado
me queda similar, pero no igual. Yo tengo x d de u sobre d de x, y esto es igual a, ahí lo copio yo, 2 sobre u más u sobre 2, ¿no? Yo tengo que pasar todo lo que tiene u, lo tengo que dejar con d de u, y todo lo que tiene x lo tengo que dejar con d de x, ¿está? Entonces, cuando hago eso, tengo que pasar x desde x para este lado y tengo que pasar todo esto para el otro lado. ¿Estamos? Entonces me queda d de u dividido 2 sobre u más u sobre 2 igual d de x sobre x. ¿Estamos? Y ahora tengo que integrar esto por un lado y esto por otro lado. Y acá ya no tengo una suma que se pueda dividir. Ah, está. Yo había hecho mal ahí una partecita. Ahora sí. ¿Entendió? Entonces acá tengo que hacer. Entonces cuando llego a este problema de acá, no me queda otro que resolver esta suma de acá abajo para que esta cosa se me convierta en algo más bonito. Entonces saco como un denominador y voy a tener, esto de acá me va a quedar d de u dividido, me va a quedar 4 más un cuadrado, creo, si no estoy errado, dividido 2u. Entonces estos son 2u dividido 4 más u cuadrado de u, ¿no? Que es lo que quedó acá. U cuadrado más, perdón, tengo que compartirle la otra pantallita. Entonces me quedó u cuadrado más 4u más 4 dividido 2u. Yo antes hice esta cuenta, entonces ahora lo pasé y me quedó exactamente eso. ¿Estamos? Ahora integro. Y esto me va a quedar. Justo lo que tengo acá arriba es la derivada de lo de abajo, ¿no? Entonces se puede hacer una sustitución si no se dan cuenta, pero esto es el logaritmo de lo de abajo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo con esta primera integral? ¿O hacemos un poquito mejor toda esa integral así queda más clara? Por mí está claro, no sé si alguien más lo quiere. Yo tengo que hacer la integral de 2u dividido u cuadrado más 4 de du igual la integral de 1 sobre x de dx. Si yo le damos z igual a u cuadrado más 4 d de z, me va a quedar precisamente 2u de du. Y z es mayor que 0. ¿Está? Porque z va a ser u cuadrado más 4 y esto es un valor mayor que 0. Entonces la primera integral, 2u sobre u cuadrado más 4 de du, va a ser igual a la integral de 1 sobre z de z. Y el resultado de esto es logaritmo natural de z, que igual al logaritmo natural de u cuadrado más 4. Y lo que se suelen confundir es esta otra parte de acá. ¿Cuál es la primitiva? ¿Cuál es la integral de 1 sobre x? Logaritmo natural de x. No.
logaritmo natural del módulo de x. ¿Estamos? Más una constante k. ¿Por qué es el logaritmo natural del módulo de x? ¿Cuánto da la derivada del logaritmo natural del módulo de x? Si yo derivo esto, ¿cuánto me da? ¿Cómo está definido esto primero? El Si logaritmo natural puede darme un valor de menos infinito a infinito, pero x tiene que ser un valor mayor a cero. Si x es mayor que 0, ¿cuánto vale el logaritmo natural del módulo de x? Valores positivos, mayores a cero. ¿Pero qué valores? No, puede ser negativo. Esto. Esto va a ser el logaritmo natural de x. ¿Está? Porque el módulo de x va a valer x si x es mayor que 0. Y va a valer menos x si x es menor que 0. ¿Estamos? ¿Cuánto vale la función módulo de x? Esto es x si x es mayor que 0, mayor o igual si se quiere, y menos x si x es menor que 0. ¿Está? Entonces le estoy aplicando a esta función, le estoy aplicando el logaritmo. Me queda esto de acá. ¿Se entendió? Sí, profesor, mira. Y ahora si lo derivo a esto. ¿Cuánto me da la derivada del logaritmo de x? 1 sobre x. 1 sobre x. Esto sí, x es mayor que 0. Y la derivada del logaritmo de menos x, 1 sobre menos 1 x sobre si x x al es menos cuadrado. 0. ¿por qué 1 sobre x al cuadrado? No me da. Sería x. ¿Cuánto me da si yo hago el logaritmo de u, derivada? ¿Cuánto me da? 1 sobre 1 u. sobre u por la derivada de u. U' sobre u. Entonces ahora mi u es menos x. Entonces me quedó acá abajo menos x. ¿Y cuál es la derivada de menos x? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, ¿cuánto me dio eso? 1 sobre x. 1 sobre x. Entonces, el integral de 1 sobre x es igual al logaritmo del módulo de x. ¿Estamos? Y está definida para todo x distinto de 0. En 0 no puedo definir el logaritmo. En los otros elementos sí. Da igual para los positivos, pero la primitiva de 1 sobre x está definida para todo x distinto de 0. Más k. Y ahora al k este, k es una constante. K es un número real, ¿no? El número que sumo ahí, la constante de integración. Bueno, y ahora por conveniencia, hay una cuestión, la función exponencial. ¿Cuál es el dominio? Desde menos infinito hasta infinito. De los reales a 0 más infinito. Y la función logaritmo, ¿cuál es el dominio?
¿Qué tiene que cumplir un número para poder aplicar el logaritmo? Ser mayor a 0. Entonces, de 0 a más infinito. ¿Y la imagen cuál es? Sí, mayor a 0. La imagen sí es desde menos infinito hasta infinito. De menos infinito a más infinito. Y una es la inversa de otra. Esto quiere decir que si yo hago e al logaritmo de x, esto me da x para todo x mayor que 0. Y si hago el logaritmo de a la x, esto me da x para todo x que pertenece a los reales. Es más, si yo tengo un número k es mayor a 0, lo puedo escribir como e a la c, con c que pertenece a los reales, porque k va a estar en la imagen del exponencial. Entonces lo puedo escribir como el exponencial aplicado a un número. Y c va a ser único, porque es una función inyectiva. Por otro lado, si k pertenece a los reales, va a existir un c que va a pertenecer ahora a 0 más infinito, tal que va a existir un único. Este símbolo significa único. C tal que logaritmo natural de k es igual a c. Perdón, logaritmo natural de c es igual a k. Tomo el c que está acá y va a venir de algún elemento de 0 más infinito aplicándole el logaritmo. Entonces, a esa integral la puedo escribir lo que obtuvimos recién como logaritmo natural de u cuadrado más 4 va a ser igual al logaritmo natural del módulo de x más el logaritmo natural de c con c mayor que 0. Y me conviene escribir esta constante como logaritmo natural de c, porque lo que uno busca despejar es a la función u. Y para despejar a la función u, yo voy a tener que aplicar el exponencial. Entonces me conviene escribir esto como un logaritmo. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, se entendió. Entonces llegamos a esta ecuación con c mayor que 0. Luego, exponenciándose, aplicando exponencial, acá obtenemos esto. Que si recordamos, yo hago ¿se ve lo que estoy escribiendo o estoy compartiendo otra cosa? No, estoy bien, creo. E a la logaritmo de u cuadrado más 4 va a ser igual a e a la logaritmo natural del módulo de x más el logaritmo natural de c. Entonces ahí apliqué la exponencial a ambos lados. Y ahora utilizo la propiedad importantísima que tiene el exponencial, que transforma sumas en productos. O sea, una potencia elevada a una suma, el producto de las potencias esas. Se me queda e a la logaritmo natural del módulo de x por e a la logaritmo natural de c. Y si nos fijamos en lo que había escrito yo aquí, habíamos dicho e al logaritmo natural de algo es ese algo. ¿Estamos?
Entonces, igual a esto me va a quedar u cuadrado más 4 igual, y acá me va a quedar la c esta por el módulo de x, con c mayor que 0. ¿Estamos? Entonces llegamos a esta fórmula de acá. ¿Va? ¿Puedo repetir ese último paso, profe? El que tenía en las hojitas que escribí recién. Claro, claro. No me quedó claro dónde se fue el logaritmo de la X. Es que el logaritmo, usé esta fórmula de acá. E al logaritmo de algo es ese algo. Claro. Entonces, e al logaritmo de u cuadrado más 4 es u cuadrado más 4. E al logaritmo del módulo de x es el módulo de x. Ah, ahí está, es un producto, no me había quedado claro que Y un e producto al entre C y logaritmo X. de c es c. Este es un producto. Capaz que me Ahí da está. fea esa c. Ahí está mejor. Gracias. Y ahora lo que hago, vuelvo para atrás con u era y sobre x. Entonces me queda y cuadrado sobre x cuadrado más 4 igual a c módulo de x. ¿Estamos? Ahora multiplico por x cuadrado y me queda y cuadrado más 4x cuadrado igual a c por el módulo de x por x cuadrado. Pero el módulo de x por x cuadrado es igual al módulo de x al cubo. ¿Está? Y esto con c mayor que 0. Y acá yo quiero despejar y. ¿Estamos? Acá en esta cuenta que yo estoy usando es muy importante que x es mayor que 0. Perdón, x no es mayor que 0, que x es distinto de 0. Todas las cuentas que yo estoy usando acá, x es distinto de 0. No puede ser 0 porque yo apliqué el logaritmo al módulo de x, he dividido por x cuadrado. Son todas funciones que para x no valen, no están definidas. Entonces, si volvemos al cuadernito, lo que tenemos después de hacer esa cuenta, vamos a tener y cuadrado más 4x cuadrado es igual a c módulo de x al cubo y esta parte de acá, esta fórmula vale para x distinto, igual a 0, pero el x distinto de 0 ya lo teníamos de antes, entonces no podemos considerar aquí x igual a 0. Entonces esto es c mayor que 0, x distinto de 0. ¿Estamos? Entonces lo que yo hago es, tengo que despejar esto, entonces me queda y cuadrado va a ser c módulo de x cubo menos 4x cuadrado. Y después yo tengo que buscar la inversa acá. Yo estoy despejando y. Entonces, ¿qué voy a hacer para despejar y? ¿Aplicar una raíz cuadrada? Bien, y para la raíz cuadrada yo tengo dos opciones. ¿Estamos? Claro. Tengo dos opciones. Aplicar la raíz positiva o aplicar la raíz negativa. Exacto, más o menos ahí como escribí en el chat. Entonces quiero aplicar la raíz cuadrada.
Y para aplicar la raíz cuadrada, cuando yo le aplico la raíz cuadrada a un número, ¿cómo tiene que ser ese número? ¿No será que el resultado de la raíz cuadrada va a ser positivo? No, el resultado, yo cuando tomo raíz cuadrada, cuando no le pongo ningún signo, consideramos el positivo. Pero para aplicar la raíz cuadrada, ¿cómo tiene que ser el número el que le voy a aplicar la raíz cuadrada? El que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Tiene que ser mayor o igual a 0. Mejor dicho, como escribieron ahí. Sí. Quiero aplicarle la raíz cuadrada. Para ello, necesito que esta cosa de acá, c módulo x al cubo menos 4x cuadrado, sea mayor o igual que 0. ¿Está? Entonces ahora yo voy a querer ver para qué x es válido esto. Debo ver para qué valores de x se cumple. ¿Vamos? Entonces, para ver qué valores de x se cumple, tengo que despejar. Entonces tengo c módulo de x al cubo menos 4x cuadrado mayor o igual que 0. ¿Y cómo despejo esto? Yo sé acá que x es distinto de 0. ¿Cómo puedo despejar acá x para ver para qué valores de x anda? Y c es mayor que 0. Estas dos cosas hay que tomarlas en cuenta. Puedo dividir todo por x cuadrado, primero. Puedo dividir todo por x cuadrado. Dividir todo por x cuadrado es multiplicar por 1 sobre x cuadrado, que es un número positivo. Puedo hacerlo porque x distinto de 0 y me va a mantener el símbolo este de la desigualdad porque es porque puedo dividirlo porque es distinto de 0. Me va a mantener el signo de la desigualdad porque es positivo. Entonces divido por x cuadrado. Entonces voy a obtener c módulo de x menos 4 mayor o igual que 0. ¿Estamos? Y ahora puedo pasar el 4 para el otro lado, sumando. Entonces tengo c módulo de x es mayor o igual que 4. ¿Estamos? Y si quiero puedo hacer un poquito más, puedo dividir por c. Módulo de x es mayor o igual que 4 sobre c. Ahora use que c es mayor que 0 acá. ¿Está? ¿Entienden por qué usé que c es mayor que 0 en esta parte? Porque no puede ser c igual a 0, porque si no nos quedaría infinito y x debería ser No, el infinito mayor o no, igual no a nos 0. queda infinito y no es porque mayor que 0. ¿Por qué c no puede ser menor? ¿Qué pasa si yo tengo? A ver, algo para aquí. Yo tengo a mayor que b y d menor que 0. Y yo escribo a por d, b por d. ¿Cuál es más grande? A por b. B por D es más grande. ¿Está?
dividir por un número negativo me cambia el piquito. Multiplicar, perdón, por un número negativo, dividir por un número negativo, me cambia el piquito. Yo acá se mantuvo el piquito porque C es mayor que 0. Por ejemplo, yo tengo 1 menor que 2. Multiplico por 4, me queda 4 menor que 8. ¿Está? Pero yo tengo menos, por ejemplo, pero ¿qué pasa si en lugar de multiplicar por 4, multiplico por menos 4? Me va a quedar acá menos 4 y del otro lado me queda menos 8. Menos 4 es más grande que menos 8. ¿Estamos? Acá multipliqué por 4 y acá multipliqué por menos 4. Me da vuelta el piquito. Multiplica por un número negativo. Y eso hay que tener muy en cuenta. Al tener el signo negativo el número. Entonces acá he utilizado que tiene signo positivo la C. ¿Está? Y ahora, ¿cómo termino esta parte de acá? ¿Quién es módulo de X? Módulo de X va a ser igual a X si X es mayor que 0 y es menos X si X es menor que 0. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo el módulo de X va a ser mayor o igual que 4 sobre C? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo, profe, por repetir? Cuando el módulo de X, que va a ser X si X es mayor que 0 y menos X si X es menor que 0, es más grande que 4 sobre C. Cuando uno hace estos análisis, tiene que ir haciendo todos estos pasos así, escribir quiénes son estas cosas, tenerlos bien presentes y todo para no equivocarse. ¿Cuándo el módulo de X va a ser más grande que 4 sobre C? Cuando X es mayor a 0, No necesariamente. Por ejemplo, hagamos una recta real acá. Pero fijar algún... Supongamos que este es el 0. 4 sobre C es mayor que 0, porque C es mayor que 0, 4 es mayor que 0. Entonces, este es 4 sobre C. Entonces, ¿cuándo el módulo de X va a estar de este lado de acá? Va a ser más grande que 4 sobre C. O antes de eso, pensemos lo siguiente. Si yo les digo, recordar lo siguiente. Si yo tengo módulo de X menor que 3, ¿cómo lo escribo eso acá en la recta? ¿Qué intervalo? ¿Qué conjunto es ese? todos los valores que están entre menos 3 y 3. Bueno, que este sea el menos 3, este sea el 3. Van a ser todos estos valores. Ahora, si yo digo módulo de X mayor a 4, ¿cuáles son estos valores acá? El 0, aunque este sea el 4,
y este sea el menos 4. ¿Cuándo el módulo X va a ser mayor que 4? De menos 4 menos infinito y de 4 infinito. Bien, cuando es menor que 4, estamos acá, en esta parte de acá. Entonces, cuando es mayor que 4, vamos a ir para allá y para allá. Entonces, vamos a escribir ahí lo que dijo un compañero de ustedes. Los X tal que módulo X mayor que 4 es igual al intervalo menos infinito menos 4 unión el intervalo 4 más infinito. Entonces, X tiene que ser más chico que menos 4 o X tiene que ser más grande que 4. Entonces, volviendo a esto, cuando el módulo de X va a ser más grande o igual que 4 menos C sobre C. Cuando sea menor a menos 4 sobre C, y cuando sea mayor a 4 sobre C. Entonces, acá tengo el intervalito este y el intervalito este. Entonces, X tiene que pertenecer a, ahí le erré, a menos infinito, menos 4, a menos 4 sobre C cerrado, unión a 4 sobre C más infinito, cerrado acá. ¿Estamos? ¿Está? Luego, el dominio de I es menos infinito, menos 4 sobre C cerrado, unión 4 sobre C más infinito. ¿Estamos? Yo si volvemos a esta, ¿dónde estaba? A esta filmina de acá, yo quería despejar I. Para despejar I tenía que aplicar la raíz. Para aplicar la raíz necesitaba que esto fuese mayor o igual que 0. Esto va a ser mayor o igual que 0 si solamente si X pertenece a esta unión de intervalos. Entonces, para esos X yo puedo aplicar la raíz. ¿Se entiende? Para los X en este dominio, puedo aplicar la raíz cuadrada. Y tengo dos resultados posibles. Más raíz o menos la raíz. Diga, ¿está? Por ejemplo, si yo pongo I igual a menos raíz cuadrada era C sobre X módulo de X al cubo menos 4 X cuadrado. Si yo pongo este con este menos,
cumplen que esto al cuadrado me da c y al cubo menos 4x cuadrado. ¿Está? Y con el más también. Si yo pongo más acá. ¿Qué le podemos poner? Y alfa. Pues ponerle algo. Y beta. Y alfa y beta cumplen que y alfa al cuadrado es igual a y beta al cuadrado igual a c x al cubo módulo menos 4x cuadrado. ¿Estamos? Entonces yo tengo la opción de poner el más y tengo la opción de poner el menos y tengo la opción de poner el más. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. En realidad, mi dominio es conexo. Es no conexo. Sería el término matemático. Con un dibujito, yo tengo el 0 acá. Acá tengo 4 sobre C. Y acá tengo menos 4 sobre C. ¿Estamos? Este es A1, este es A2. Es decir, mi dominio es la unión de A1 con A2 y voy a poner entre comillas porque no es... Me sale un cartel que mi conexión de internet es inestable si se corta. Sepan, disculpa. Y voy a escribir acá entre comillas porque no es de todo correcto matemáticamente lo que estoy diciendo, pero es gráficamente se va. Está bien. Y en el medio está el intervalo menos 4 sobre C, 4 sobre C. ¿Se entiende? Sí, profe. Como que yo el dominio que calculé es esto y esto. Y yo tengo que elegir. Ay, qué molesto que es esto. Me sale un cartelito ahí, no sé si ustedes lo ven. No, creo que tengo que dejar de compartirle y compartirle de vuelta para que desaparezca. Ahí estamos. Entonces yo puedo elegir tanto en A1 como en A2, tengo las dos opciones de elegir. Tanto una cosa como la otra. Entonces, tanto en A1 como en A2 puedo elegir
tomar la raíz positiva o la negativa. ¿Tá? Esto me da 4 soluciones para cada C mayor que 0. Que las soluciones son las de acá, digamos. Entonces me quedo acá. Veíamos esto de tomar más menos de raíz cuando X es mayor que 4 sobre C. Y esta otra cosa de acá. Entonces obteníamos estas 4 soluciones. ¿Está? Nos podemos escribir un poquito más. Observar lo siguiente. Si X menor que menos 4 sobre C, entonces módulo de X al cubo, esta era C, módulo de X al cubo menos 4X cuadrado, esto va a ser igual a ¿cuánto? Si X es menor que 0, el módulo de X, ¿cuánto da? Me da mayor a 0. ¿Pero qué valor? Yo tengo, si X es menor que 0, X al cubo es menor que 0. Y el módulo de X al cubo, ¿cuánto me va a dar? Menos X. Menos X al cubo. Perfecto. Entonces me queda menos CX al cubo menos 4X cuadrado. ¿Estamos? Entonces yo tengo, por ejemplo, I1 va a ser, antes de esto, voy a tener, si X es mayor que 4 sobre C, voy a tener que C sobre el módulo de X al cubo menos 4X cuadrado va a ser igual a C X al cubo, porque esto va a ser positivo, menos 4X cuadrado. ¿Estamos? Entonces voy a tener I1. Voy a tener X al cubo menos 4X cuadrado. Esto sí, X es mayor que 4 sobre C. Y acá voy a tener menos X cubo menos 4X cuadrado si X es menor que 4 sobre C. Y acá yo tengo que tomar la raíz. Y aquí yo tengo que tomar la raíz. Y tengo que optar por poner más o menos raíz. ¿Está? Entonces en la primera, por ejemplo, pongo más y más. Obtuve una solución. En la segunda escribo I2. Entonces me quedó 4X al cubo menos. No era un 4, una C. Lo escribí bien acá. O me faltó la C acá, mira. Nadie me dijo nada. ¿Están entendiendo? ¿Por qué quedan 4 soluciones? Esa era la pregunta. Entonces yo tengo, ¿cómo va a ser el radical cuando X es mayor que 4 sobre 6? ¿Cuándo va a ser cuando es menor que menos 4 sobre 6? Acá me falta un menos. ¿Estamos? Entonces ahora yo tengo que optar por tomar
raíz positiva o raíz negativa en cada uno de estos subconjuntos de X. Primero lo tomo así. En el segundo tengo esto menos 4x cuadrado cuando x es mayor que 4 sobre c, menos c, x al cubo menos 4x cuadrado cuando x es menor que menos 4 sobre c. Entonces ahora tengo que ver cómo tomo la raíz, si es positiva o negativa. Entonces puedo decir, bueno, acá la tomo negativa y acá la tomo negativa. Y ahí obtuve otra solución. Pues digo, I3 igual, y voy a tener lo mismo, cx al cubo menos 4x cuadrado, x mayor a 4 sobre c, cx al cubo menos 4x cuadrado, con un menos acá, x menor que menos 4 sobre c. Tomo raíz, digo, bueno, acá yo puedo tomar positiva y acá negativa. Y al final tengo la I4 que puedo tomar. Tengo cx al cubo menos 4x cuadrado, no me queda una sola opción, y acá tengo menos cx al cubo menos 4x cuadrado, acá tengo la raíz positiva, acá tengo la raíz, acá tengo esta otra raíz, esto cuando x es mayor a 4 sobre c, esto cuando x es menor a menos 4 sobre c, y acá la que me queda tomar acá raíz negativa y acá la raíz positiva. ¿Estamos? Y esto es lo más general que yo puedo escribir sobre las soluciones de la función. ¿Está? Y obtuve estas cuatro soluciones. ¿Estamos? Y obtuve estas cuatro soluciones de acá. ¿Estamos? Acá tomé las dos raíces positivas. Acá tomé negativa y positiva. Acá positiva y negativa, que el revés del anterior. Y al último tomé las dos negativas. Las nombré distinto que acá, porque no había visto lo que ponía acá. ¿Se entendió? Sí, ahora entendí, profe. Muchas gracias. ¿Qué sé yo? ¿Y cuál es la solución correcta? Esa es la pregunta. Y la solución correcta depende de en qué contexto estoy viendo esto, digamos. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que estoy viendo que esto viene de un problema, qué sé yo, que me modela la concentración de una sustancia respecto a una variable X, que esa variable va a ser positiva, primero no me va a interesar el renglón este de abajo. Entonces me interesa lo de arriba. No, puede ser. Y si estoy viendo la concentración de una sustancia, esa concentración tiene que ser positiva, entonces I2, I3, I4 no me son soluciones válidas. Porque en las tres toma valores negativos. Y a mí me interesa solamente la de los valores positivos. ¿Está? ¿Recuerdan cuando en análisis hacían, por ejemplo, esos problemas típicos que uno decía, dado un perímetro fijo, cuál es el rectángulo de mayor área? ¿Recuerdan eso? Y en algún momento uno empezaba a hacer cuentas, qué sé yo, y te quedaba una ecuación de segundo grado. Cuando te queda una ecuación de segundo grado, uno siempre rechaza la raíz negativa, porque estabas hablando de área, de perímetro, cosas por el estilo, y son todas esas medidas positivas. Entonces el negativo no te importaba. No tenía sentido para tu problema matemático. Y esto también, digamos, ¿qué solución va a ser la válida? Depende de qué problema esté modelando esto. Lo más probable es que esta ecuación no modele ningún problema, pero está como interesante mostrar que
Que pueden pasar cosas como pasan en esos otros problemitas, que pueden pasar en esto que es un poquito más complicado. ¿Se entiende? Sí, pero entonces en un parcial, por ejemplo, si nos preguntan los posibles resultados de esta ecuación, pondríamos estos cuatro y no podemos decir cuál es el verdadero porque No, depende del análisis que hagamos. no tiene unicidad el problema. Nosotros hemos visto que para que tuviese unicidad el problema, yo tenía que escribir DI sobre D de X, eso de la clase pasada, a ver si me aguantan un segundo. Ahí se ve, ¿no? Esto de la clase pasada. Interesante volver a esto. Porque decía, si yo tenía existencia y unicidad, si yo tenía el problema f' igual a f de x, phi de x, en nuestro caso, ¿quién sería? Yo tenía f' de x igual a f de x, phi de x. ¿Cuál era mi ecuación diferencial? D de y sobre d de x, y acá tenía un 2xy igual, si alguien me dicta, si no me fijo acá no 4x pasa nada. cuadrado, 4x cuadrado, Esto era 4x cuadrado, sí, más 3y cuadrado. más 3y cuadrado. Esto de acá, entonces voy a tener, si escribo quién es la f de x sobre phi de x, la phi sería la y, entonces esto va a ser igual a 4x cuadrado más 3 phi de x cuadrado, todo esto dividido, lo que tengo acá, que es 2x phi de y, phi de x, perdón. ¿Estamos? Entonces, si volvemos a lo anterior, yo tengo esta ecuación. Esta es mi ecuación diferencial. Entonces, si volvemos a lo anterior, esto de acá, ¿qué le pasó? Ahí estamos. Dice que si la derivada de f respecto a y existe, primero la f esta tiene que ser continua. ¿Estamos? Y si la derivada de f respecto a y existe y es continua, en un intervalito entre el punto x0 e y0, entonces va a existir una única solución. ¿Estamos? Si ahora yo me fijo en esta parte de acá, 2x por phi de 2x por phi de x, yo estoy dividiendo por algo, acá esto tiene ese distinto de 0. Ahí se perdió la continuidad de la cosa, cuando x vale 0. ¿Está? Que es el problemita que yo venía arrastrando, x0, x0, x0. ¿Recuerdan? Como se perdió esa continuidad, eso ya me divide el dominio en dos. Va a pasar algo para allá y algo para allá distinto. ¿Estamos? Y ahí perdí la unicidad de la solución. Por eso hay cuatro. Como esto no cumple las reglas del teorema.
porque perdí la continuidad acá abajo al dividir por esto, que se puede hacer 0. Entonces, como perdí la continuidad de esto, perdí la unicidad del problema. ¿Está? Nunca me he puesto a hacer un problema donde se le pregunta algo de esto. Y creo que no tomaría algo tan complicado. Pero sí tomen en cuenta que si ustedes integran 1 sobre x, no me pongan logaritmo de x. Les bajo punto. Mínimo escríbanme el logaritmo en módulo de x. ¿Se entendió? Sí, profe. Esto no cumple el teorema que enunciamos en la clase pasada. Y otra cosa que le quería decir con esto, ya que estamos, la idea, acá cuando hacemos variables separables, me lo volví a cero. Cuando hacemos la homogénea, es hacer una sustitución. Y sobre x llamarle otra cosa. ¿Estamos? Y es una idea que usted la pueden generalizar y hacer otras clases de sustituciones que les permite integrar. Parecido a las sustituciones que hacían para poder integrar una función. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo distinto, había escrito uno acá para no pifiarle. Por ejemplo, si yo tengo bueno, ahora déjenme terminar este otro ejemplito y después vemos el teorema de la función implícita, que es lo más, junto con este ejemplo, en las dos cosas más complicadas de la clase de hoy. Bueno, por ejemplo, si yo tengo la siguiente ecuación diferencial. Por este ejemplo, tengo I d de I sobre d de x igual a menos 6x y cuadrado. ¿Cómo podrían resolver esta ecuación diferencial? Buscando Esa es separable. Podemos pasar y para un lado y la derivada de x para el otro y podemos integrar. Sí, es poco feliz el ejemplo que hice. Lo hice muy rápido, se ve. Sí, porque lo que hice, puedo cancelar este y con este y cuadrado y ya tengo lo que quiero. Sí, 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 sí. Dejen buscarle otro ejemplo distinto. ¿Me aguantan un segundo? Les dejo de compartir un segundo y ahí le busco un ejemplo que tenga sentido porque ese es una estupidez. O va a quedar medio difícil el ejemplo, capaz.
A ver si te sirve. Si no, se los debo para la clase pasada porque pensé mal el que le estaba por dar. Ahora. Por ejemplo, si yo tengo a ver si sale esto. 0 igual a 6i cuadrado x menos y secta t de x más 4 y cubo más 3x cuadrado y menos 3 quinta y quinto de DI. Por ejemplo, que tengo esto. ¿Está? Tan fiero así. Entonces esto lo puedo escribir como d de i sobre d de x por i. Saco un i acá, factor común, por lo que me queda acá, me queda 4i cuadrado, a ver si lo hice bien esto, más 3x cuadrado, menos 3i a la cuarta, ¿no? Esto igual a menos 6i cuadrado x menos i a la sexta, más i a la sexta. ¿Se entendió lo que hice? Pasé este restando para este otro lado, ¿está? Y dividí por d de x. ¿Se entiende? Y saqué acá una i factor común. ¿Estamos ahí? ¿No sería menos 3 xy? ¿Por qué menos 3x cuadrado y menos 3x? Sí, acá me falta una x. Gracias. Menos 3x y a la cuarta. Entonces, para decir algo, este como es medio difícil hacerlo, entonces digo, le llamo a i cuadrado, le llamo u. Porque vieron, acá está el cuadrado, acá está la cuarta, acá está el cuadrado, acá está la sexta. Está todo potencias de 2. Entonces, d de u, ¿quién va a ser? Va a ser. Y para hacer esto, acá le debería haber puesto un 2 también. Por ejemplo, que lo tengo acá el 2. Va a ser 2i y prima, que va a ser igual a 2i d de i d de x, que es justamente lo que escribí acá. ¿Está? Entonces ahora me queda d de u sobre d de x por 4u cuadrado más 3x cuadrado menos 3x u cuadrado igual a menos 6 u cuadrado de x más, y acá me quedó u al cubo. ¿Está? Porque y a la sexta igual a i cuadrado al cubo. Se multiplican los exponentes. ¿Estamos? El primero es 4u acá. Puede ser que me haya equivocado, no importa mucho. 4u
Acá me quedo u cuadrado. Y esta ecuación de acá, me quedo 4u más 3x cuadrado menos 3x u cuadrado menos 6. Este es u, también me confundí acá, más u cuadrado, más u al cubo, ¿estamos? Y si ahora nos fijamos en el ejemplo que teníamos 6xy, cuando queríamos ver la exacta, menos y al cubo, más 4y, 3x cuadrado, más 3x cuadrado. Que es precisamente esta ecuación que me quedó acá. ¿Estamos? Entonces, lo que te quiero mostrar así como ejemplo, yo le quería dar otro ejemplo, pero no fue muy feliz que yo había elegido, entonces hice este rápido, que es un brollo de números a partir del ejemplo que ya teníamos en el práctico. Ahí, que por ahí otra sustitución, que no sea y sobre x, me puede llegar a servir para resolver una ecuación. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo le hubiese dado un problema de este problema de acá, capaz que le poníamos como ayuda hacer la sustitución y cuadrado igual a u. Tienen que hacer eso cuando llegas acá. Tenés que ver que u es una exacta y después volver para atrás la sustitución cuando terminaste de ver esta exacta. ¿Se entendió? Se puede haber ejercicio de esta índole, así, cuando se use otra sustitución diferente. Ahora vamos al teorema de la función implícita. ¿Qué pasa con el teorema de la función implícita? ¿Tienen alguna pregunta concreta con el teorema de la función implícita? Sí, profe. No termino de entender bien cuál es la aplicación, porque en teoría es para cuando la solución general no se puede, no la puedes invertir, entonces no puedes despejar y. ¿Es Bien, así? sí. Por ahí conviene hacer el ejemplo que está puesto ahí, pero un poco, que era precisamente cuando tenía variables justo antes de este ejemplito, que era que teníamos el homogéneo, creo que lo habíamos hecho, o variables separables, creo, ¿no? Variables separables era. Repasando un poco, yo tengo f de xy igual a g de x sobre h de x. Entonces escribo h de di igual a g de x de dx. ¿Está? Para que esto tenga sentido, h de i tiene que ser distinto de 0. ¿Estamos? Entonces, hago el integral de h y hago el integral de g. Entonces me va a quedar h de i va a ser igual al integral de g, que va a ser g de x más la constante de integración. ¿Está? Entonces, yo quiero saber si h es una función invertible en i. ¿Está? Obtengo i en función de x aplicando la inversa de h. Siempre que la imagen de g de x más c esté contenida en el dominio de h de l menos 1. ¿Se entiende? Yo tengo que saber, yo quiero despejar i.
Entonces tengo que aplicar h a la menos 1. Voy a necesitar que g de x más c esté contenido en el dominio de h a la menos 1. Es lo que hicimos recién. Sí, Yo esa tenía parte se entiende. algo más c, quería ver cuál era el dominio, la inversa era la raíz, me fijé donde eso era mayor o igual que 0. Y después apliqué el h a la menos 1. No siempre voy a poder hacer esta cuenta tan linda. ¿Estamos? Ahora, no siempre voy a poder aplicar h a la menos 1 y despejar y en forma tan bonitas así. A veces me va a quedar una cosa muy horrible el h, o sea que tiene una expresión complicada, la cual no me permite despejar y en función de x de manera explícita. Entonces, el siguiente teorema general me va a asegurar la existencia de la solución y. Forma implícita. Porque, ¿cómo sería? Yo llegué acá hasta que integré. Digo, ¿cuál es mi solución de este problema? Y' igual a f de x y. Yo digo, mi solución es una función y que cumple que h de y es igual a g de x más c. Eso es lo que me dijiste hasta ahora. ¿Y cómo sé que existe esa y? Esa es la pregunta. ¿Cómo sé yo que existe una y tal que h de y es igual a g de x más c? Que tiene sentido esta ecuación. h de y igual a g de x más c. Entonces dice, cuando hay una expresión complicada que no la puedo definir, dice el teorema de la función implícita, me va a asegurar que existe, que tiene sentido eso, siempre que h de y sea distinto de 0. Y el teorema me dice lo siguiente. Yo tengo una función f en dos variables, definida en un rectángulo de R2, tal que sus derivadas parciales son continuas, y tomo un punto de ese intervalo x0 y 0, tal que f de x0 y 0 sea igual a 0. Y la derivada parcial respecto a y es distinto de 0. Entonces existe un rectángulo y por j, incluido en q, y x0 que va a pertenecer a y 0 va a pertenecer a j, y una función phi de y en j con phi de x0 igual a y0 y f de x phi de x es igual a 0 para todo x en y. Y la función phi esta va a cumplir la siguiente ecuación. ¿Esto lo vieron en cálculo 2? Es derivar una función compuesta. No, no es derivar una función compuesta. Entonces, Es despejar una variable en función de la otra. ¿Se acuerdan las curvas de nivel? sí, o sea, depende del valor de C que tomemos, tenemos diferentes curvas. Tengo supongamos que el dominio de la función es R2 entero, no me importa con eso. Tiene la función con el teorema de la función implícita. Si tomo una f, que está definida de R2 a R.
Entonces, ¿cuál era la superficie de nivel de F? ¿Se acuerdan eso? Superficies de nivel de F son los puntos XY tal que F de XY es igual a una constante C. ¿Estamos? ¿Cómo sería cómo es el gráfico de... Una no es necesariamente una circunferencia, eso va a ser una circunferencia cuando yo tengo una esfera. Por ejemplo, podemos hacer el ejemplo de la esfera. ¿Tá? Yo tengo F de XY, por ejemplo, X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo es el gráfico de esta función? Es un paraboloide. No me gusta dibujar en una dimensión y ustedes me van a hacer dibujar en tres. X, Y, esto es Z. ¿Saben cómo es el dibujo de esto? Porque con el dibujo que yo le voy a hacer estamos hasta las manos, porque soy malísimo dibujando. Es es un paraboloide. ¿Estamos? X cuadrado más Y cuadrado. El dibujo de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Está? A ver si lo puedo dibujar ahí en el... Si me deja de compartirles un segundo, veo si lo puedo dibujar en la compu. Me caché. ¿Está? Compartir. ¿Ven ahí el paraboloide cómo es? ¿Estamos? Acá está la función a de xy, x cuadrado más y cuadrado. Este sería x, este sería y, y esta es la variable z, me queda un paraboloide. ¿Estamos? Entonces, yo me fijo cuáles serían las superficies de nivel. Que en este caso serían curvas. Yo le digo superficie de nivel porque esto vale para Rn y en general se le da en superficie de nivel. Las curvas de nivel son f de xy igual a una k. Entonces tendría x cuadrado más y cuadrado igual a k. Esto va a tener sentido. Tiene sentido si k es mayor que 0. ¿Estamos? ¿Y qué son estos de acá?
son las circunferencias, ahí como me dijo un alumno de ustedes. X cuadrado más Y cuadrado, por lo que vimos en el práctico 1, es una circunferencia. Entonces, si este es K, van a ser los X, hasta que el dibujito me dé justamente esto de acá. Es igual a agarrar el gráfico y cortarlo con el plano a la altura K, que me queda una circunferencia. ¿Estamos? Entonces yo digo, bueno, quiero despejar esta curva. Quiero encontrar las coordenadas de la curva esta. Quiero encontrar el gráfico de la curva esta. Entonces voy a tener y cuadrado va a ser igual a K menos X cuadrado. Entonces y va a ser igual a más menos raíz cuadrada de X cuadrada, de K menos X cuadrado. Entonces, despeje. Despeje. ¿Despeje va con J o con G? Desburren mem. J, profe. Gracias. Qué bruto. La ecuación de la curva de nivel. Entonces, en realidad hay que elegir una raíz, digamos. Hay que hacer una opción por la raíz. Me comí una A. ¿Estamos? Esto es análisis. Varias variables. Entonces ahora yo tengo una función general. Ahora, si tengo una función general f de xy y quiero ver sus curvas de nivel, f de xy igual a c, existirá una parametrización de ellas es decir, qué sé yo, por decirlo de alguna forma, es decir, se puede poner y en función de x tal que el gráfico sea la curva de nivel. Que es lo que hicimos acá. Escribí y en función de x. Entonces la pregunta es, ¿existe una phi de un intervalo y que va a tener como dominio un intervalo j tal que f de x
phi de x es igual a mi c para todo x que pertenece ahí. Esa es la pregunta. Si yo puedo parametrizar estas curvas de nivel. Ahora me dicen, ¿para qué sirven estas curvas de nivel? Y acá en R2 tienen poco sentido, pero por ejemplo, si yo tengo una cosa en R3, por ahí no puedo ver la curva de nivel de R3. O sea, perdón, si yo tengo una cosa, digamos una función de 3 variables, el gráfico de esa función me cae en R4. Yo no puedo visualizar ese gráfico en R4, pero sí puedo cortar planos, como hicimos acá. ¿Cuál era la curva de nivel? En esta parte, era cortar el plano de altura acá y ver qué me queda el gráfico. Yo puedo hacer eso, cortar altura acá y ver cuál me queda el gráfico. Me hace una superficie en 3 variables. Y eso me puede dar como ideas intuitivas de qué está pasando con la función geométricamente. Aparte tienen otras cuestiones matemáticas también esto de las curvas de nivel. ¿Se entiende? Entonces lo que nos estamos preguntando es si yo puedo despejar una variable de mi función que es y en términos de la otra variable que es x. ¿Se entendió? Este es un tema de análisis de varias variables, que no sé si lo han visto o no, pero bueno, se entiende más o menos cuál es el problema, qué es lo que queremos hacer. ¿Se entiende, profe? Perfecto. Entonces, déjenme compartirle de vuelta esto de acá. Entonces me dice, bueno, yo tengo ese problema. Digo, sea f definida en un dominio de R2 que le llame este cuadrado y una función continua f de x tal que f de x0 y 0 cumplen que x0, que f en x0 y 0 igual a 0. Este 0 no tiene ninguna importancia. Yo le podría haber puesto el c anterior. ¿Estamos? Si yo no le quiero poner el c, utilizo la función f de xy, o sea, una nueva función g de xy igual restándole el c, como vamos a hacer más adelante. Entonces yo quiero ver si puedo despejar la variable y en función de la x y que esté en esta curva de nivel que esté igualado con c igual a 0. Entonces la condición importante es que la derivada de f respecto a y sea distinto de 0. Entonces si pasa eso, que la derivada de f respecto a y es distinto de 0, puedo despejar una variable respecto de otra. Entonces va a existir esta phi que me está dando eso de y en j, que está definido en un intervalito i que va a contar el x0, y por supuesto en la imagen va a estar phi de x0, que es y0, y voy a tener que f de x, phi de x igual a 0, es una curva de nivel, me estoy parametrizando la curva de nivel a través de esta phi para todo x en y. Más aún, me da una fórmula para la derivada de phi. Y la fórmula esa de la derivada de phi me dice que es, la derivada de phi es menos la derivada de f respecto a x en x phi de x dividido la derivada de f respecto a y en x phi de x. ¿Está? Entonces, ¿esto cómo lo aplico a la ecuación diferencial? Esa es la pregunta. Entonces dice, yo tenía mi problema, justamente hd igual a g de x más c. Yo estoy diciendo, existe una función y en función de x que pasa esto. Si los pongo en estos términos, es decir, yo agarro la función f de xy igual a g de x menos hd más c, o sea, pasé restando el h para el otro lado,
Y este caso, f de xy, ahora decir que existe una y en función de x que cumple esta ecuación, la ecuación anterior, es decir, se va a traducir a decir, yo puedo parametrizar la curva de nivel cuando f igual a 0, y ese es mi problema. ¿Se entiende? Entonces, aquello que venía de cálculo de variable geométrico, lo estoy utilizando para ver que existe una solución. Si existe esa curva de nivel va a ser la solución de esta ecuación. Entonces tenemos que ver que la derivada de f respecto a x y la derivada de f respecto a y existan un eje de x y la otra de hi. La otra cosa es que esta derivada sea distinto de 0. Pero por hipótesis esta derivada era distinto de 0. Porque nosotros partimos de que f de xy chiquita era g de x sobre h de y. Entonces, de entrada le estoy pidiendo esto distinto de 0, porque si no, no tiene sentido esta fórmula. Entonces, como esta es distinto de 0, voy a poder, va a existir una función phi implícitamente definida por f de xy igual a 0. ¿Qué quiere decir? Va a existir una phi que va a ser una parametrización, existe, no sé cómo encontrarla, una parametrización de y en función de x, tal que para todos los x en un intervalo, f de x, phi de x sea igual a 0. A ver si eso lo tengo aquí. Bueno, acá ponen la parte importante, es que esto sea distinto de 0, que era h. ¿Qué quiere decir esto implícitamente definida de esta forma? Es que esa función me va a cumplir que yo tengo f de xy igual a g de x menos h de y más c. La derivada de f respecto a y igual a menos h de y, que va a ser distinto de 0. Entonces, por teorema de función implícita, no sé cómo ponerle, existe una phi tal que f de x, phi de x, es igual a 0. Sí, ¿qué pasa, Álvaro? Ah, perdón, profe, lo puse sin querer. Ah, no pasa Continúe, nada. por Creí que favor. querías hacer una pregunta y no querías seguir avanzando después. Capaz que. O No, capaz que había apreté sin escrito. querer, disculpe. No, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Que 0 va a ser igual a g de x menos h de phi de x más c. Entonces esta phi me está cumpliendo la ecuación que yo quería para ver qué es la solución. Entonces phi es solución. Y es más, teníamos una ecuación, teníamos que la phi cumplía una ecuación diferencial por el teorema de la función implícita. Cumple que phi' de x es igual a menos la derivada de f respecto a x en x phi de x sobre la derivada de f respecto a y de x phi de x. Mi solución y es la phi. ¿Y esto qué va a ser? La derivada de f respecto a x es la derivada de g, que era g chiquita de x. Y la derivada de esta respecto a y era menos h de y. Se va con este menos y me queda h de phi de x. ¿Estamos? Que era precisamente la ecuación de la que partí.
G sobre H. G sobre H di. Mi es la phi de X. ¿Está? Entonces, de esa forma, el teorema me asegura que las curvas de nivel de la función f son las soluciones. Y que existe solución. Si yo planteé bien este problema, es decir, que la h es distinta de 0, cuando llegue a esta parte de acá, no importa qué tan horrible sea el h, va a existir una solución, aunque sea para cada x, x0 y 0 va a existir una solución, aunque sea en un entornito muy pequeño de ambos. Eso me está diciendo los entornitos pequeños serían esta i y esta j. Eso me está diciendo el teorema de la función implícita. ¿Está? ¿Se entiende? Una pregunta que suelo hacer cuando tomo orales y que no saben resolver. Cuando yo tengo una ecuación diferencial exacta, que tiene esta pinta, y yo les pregunto, ¿qué teorema o qué resultado me asegura que la función potencial que yo tengo sea, que la fórmula que yo tengo a través de la función potencial me esté dando las soluciones? Y ahí no saben qué decir mucho, que el teorema de la función implícita. Porque yo tengo esta fórmula de acá y voy a decir que es exacta si existe una función de dos variables f de x, y, tal que la derivada de f respecto a x es p y la derivada de f respecto a y es q. ¿Estamos? Si pasa eso, es lo mismo. F es una función potencial y digo, las curvas de nivel f de x igual a c son las soluciones de la ecuación. Porque yo cuando tengo la curva de nivel f de x igual a c, ¿se me escucha ahí? Sí, profe, se escucha. Aplico el teorema de la función implícita a esta nueva función f sub c, que es xy y menos c. Entonces, si yo tengo un x0 y 0 que cumple esto, digamos, que quiere decir que f de x0 y 0 igual a c, voy a tener que la derivada de f sub c va a ser igual a la derivada de f, entonces me va a quedar p de x0 y 0. Y la derivada de ni de x0 y 0 va a ser igual a f de x0 y 0, que va a ser q de x0 y 0. Que por hipótesis q de x0 y 0 es distinto de 0. Por hipótesis porque empezamos que acá está dividido por q0. Entonces esta f sub c cumple el teorema de la función implícita. Entonces por el teorema de la función implícita existe una phi con phi de x0 igual a y0 y un intervalito y tal que para todo x en el y, f sub c de x, phi de x, es igual a 0. Phi tiene una derivada continua y cumple esto, que phi prima de x es igual a la derivada de x por la derivada, dividido la derivada de y, cambió el signo, todo. Que no es otra cosa que menos p de x, phi de x, sobre q de x, phi de x. Entonces, la phi es solución. Pero la phi era una parametrización de la curva de nivel, habíamos dicho. Entonces, la fórmula f de xy igual a c, los xy que cumplen esto, me están determinando las soluciones, me están determinando las curvas de nivel, y las parametrizaciones de la curva de nivel son las soluciones. El teorema de la función implícita me asegura que existen esas parametrizaciones, que existe esa función phi, que es la solución. Entonces, cuando yo tengo
ecuación exacta, de nuevo el teorema de la función implícita me está asegurando que exista en la solución. ¿Se entendió? Después, por último, quiero saber cuándo va a ser exacta. Y el criterio de exactitud, es que dado P y Q, y dada esta ecuación, va a ser exacto si solamente si las derivadas cruzadas son iguales. Recordemos que P es la derivada de F respecto a X. Entonces estoy haciendo la derivada de X después de Y de F. Y acá esta es la derivada de Y. Entonces estoy haciendo la derivada de Y después la de X. ¿Estamos? Si se cumple esta fórmula es exacta. Y ahí puedo tratar de encontrar esta F tal que las curvas de nivel me dan la solución. Entonces, por ejemplo, si tenemos este problema de acá, voy a tener P y Q esto, hago la cuenta, las derivadas esas me dan iguales, entonces ahí sé que va a existir la F por el teorema para que sea exacta. Y por esto otro que dijimos acá, las curvas de nivel de f de x igual a c me van a dar la solución. Entonces quiero encontrar estas fórmulas de f de x igual a c, sabiendo que la derivada de f respecto de x igual a p y la derivada de f respecto a y igual a q, que me lo dio el teorema anterior 16 de criterio de exactitud. ¿Se entiende? Sabiendo esto, integro respecto a x, entonces me queda. Entonces, respecto a x me queda esto, más una constante que no va a depender de x, entonces va a depender de y. Luego la derivo, comparo con q. Lo estoy diciendo medio rápido esto. Y ahí obtengo una ecuación para g. Para g', integro g, y ahí me quedó el c. Entonces, finalmente tengo que 3x cuadrado y menos x cubo más 2y cuadrado más c. La función potencial sería esta. Y mis soluciones son cuando lo igualo a 0. O cuando lo igualo a c. Depende cómo vaya a tomar este c. Entonces están dados en forma implícita que se llaman, porque van a ser las curvas de nivel, de esta forma. ¿Estamos? ¿Se entendió? Y Entonces, acá profe, vuelvo a usar el teorema de la función implícita para asegurarme de que exista la solución. ¿Está? Sí, ¿qué querían? yo le quería preguntar una cosa. Antes de comprobar el teorema 16, para ver la función exacta, tengo que comprobar el teorema de la función implícita. Sí, más que el teorema. O sea, si yo sé que es exacta, por este razonamiento de acá, que utilizo el teorema de la función implícita, sé que las curvas de nivel me determinan las soluciones. Pero esto es para toda función exacta. Si vos tenés que calcular las soluciones, tenemos que hacer esta cuenta de acá, que hicimos acá. Acá no comprobamos el teorema de la función implícita en ningún momento. Porque el teorema de la función implícita prácticamente me pide que esta función de acá sea distinta de 0. Y yo lo estoy usando que esto es distinto de 0. ¿Estamos? Ahora, si yo te pregunto, dada una función exacta, ¿qué resultado me asegura o cómo sé que existe la solución? Es por esto de acá. O cómo sé que esta fórmula f de x igual a c me está determinando las soluciones, es por el teorema de la función implícita. Son dos preguntas distintas. Una es,
dada una ecuación diferencial exacta, ¿cómo sé que las curvas de nivel del potencial son las soluciones? Y la respuesta es por el teorema de la función implícita y hago la cuentita esta. Es una pregunta más de carácter teórico. Yo dije que eso lo hemos preguntado alguna vez en los coloquios y no lo han sabido responder. Eso voy. Ahora, si yo te digo, te tiro una ecuación, resolverla es exacta, vos ves que es exacta, es el criterio de exactitud y después hacer las integrales. Es decir, las curvas de nivel son las soluciones, las curvas de nivel del potencial son las soluciones y escribí la fórmula. ¿Qué fórmula? Esta última. De acá, del último renglón de la clase de hoy. Y con esto ya alcanza. Vamos. Quedan en forma implícita dadas por las curvas de nivel del potencial, de la función potencial. ¿Se entendió? Sí, profe. Una pregunta es, resolveme este problema, y voy a utilizar que es exacto, y otra es, si yo tengo una ecuación diferencial exacta, ¿por qué las curvas de nivel del potencial me dan la solución? Esas son dos preguntas diferentes. ¿Está? Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, pero a mí estos temas que hemos tocado hasta ahora eran los más complicaditos para entender de la clase de hoy. Los otros son con más cuentas, no más. Yo había marcado algunas cosas para hacer hincapié en eso, pero era más o menos esto, digamos. Me pasé por todo lo que les quería hablar, lo mismo. No sé si tienen alguna otra duda o cortamos acá. Yo estoy bien, profe, muy claro quedó todo. A mí Bueno, también, profe. me alegro.